Bueno, a propósito de esta crónica, desde exteriores los niveles de consumo siguen absolutamente alicaídos, el presupuesto familiar, el poder adquisitivo de la gente está cada vez más limitado y condicionado, y esto ha quedado ratificado esta tarde a partir de un informe oficial que brindó el INDEC, esencialmente con datos correspondientes a julio, ¿no? Una variable que se pudo haber agudizado inclusive. Exactamente, el informe de ventas, cómo les fue a los supermercados, que es básicamente uno de los rubros del sector comercial que más tracciona, porque ahí conviven todo el consumo de productos masivos. Bueno, volvió a caer en la venta de supermercados en la Argentina, con un deterioro muy fuerte. Hacía mucho que no tenía estos guarismos, con caídas de más del 2%. Ahí estamos viendo una placa con los números oficiales. Es un relevamiento del INDEC que hace a lo largo y a lo ancho del país. O sea que están contemplados dentro de la estadística el nivel de facturación de las grandes cadenas de supermercado que tienen presencia en la Argentina, pero además tiene en cuenta, por ejemplo, el tema de desagregarle el efecto inflación. Así que esa caída es en términos de facturación, pero descontando la inflación, o sea, en términos reales, un 2,1% de caída de ventas de supermercados en el mes de julio, comparado contra el mes anterior. Si lo comparás contra el 2024, subió un 1% y en el acumulado en los primeros 7 meses, comparado contra, obviamente, un escenario del año pasado muy complejo, donde tuvo un efecto recesión muy, pero muy marcado. Bueno, aumentan durante el 2025 3,5%, pero está lejos de pasar por un buen momento porque ni siquiera recupera la fuerte caída que tuvo el año pasado el sector de supermercados en la Argentina. Y con respecto a los mayoristas, que estuvieron sobre todo en el centro de la escena en los momentos de mayor nivel de inflación, la estrategia de las familias era aprovechar los precios un poquito más bajos, comprar más, estoquear y ese efecto estoqueo también. Fíjate que ahí los mayoristas en todos los indicadores negativos, 0,8% en el mes de julio, una caída de más del 6% interanual en el mes de julio comparado contra el 2024 y en el acumulado también 6,5%. Eso es una foto de lo que pasa en dos rubros claves, que es ventas de supermercado y mayoristas en la Argentina. Pero también se conoció, Maxi, informes privados que hacen relevamiento de lo que pasa con la percepción que tiene el asalariado promedio en la Argentina de cuánto le alcanza el bolsillo. 8 de cada 10. De acuerdo a un relevamiento que hizo Boomerang, una de las consultoras relacionadas a recursos humanos y vinculadas para tratar de generar oferta y demanda de trabajo y combinar esos dos grandes factores. Bueno, según la empresa de relevamiento de Argentina en los últimos meses, 8 de cada 10 le cuesta obviamente llegar a fin de mes, no llega y no le alcanza, y prácticamente la gran mayoría dice que el sueldo se le termina en las primeras 2 semanas. Dura 15 días el salario. 15 días el salario. A ver, Facu, ¿y en qué se gasta esencialmente? ¿Cuáles son los principales ítems que terminan consumiéndose el principal ingreso de una persona o de una familia? Interesante. Inquilinos, el alquiler. El tema del rubro de alquiler es el más importante, principalmente porque tratan de que no haya ningún tipo de atraso, sabe que hay consecuencias no cumplir en tiempo y forma con el alquiler, y es el gasto más representativo de las familias que alquilan en la Argentina, que es también un dolor de cabeza afrontar. ¿Por qué? Porque cada vez te gasta o tiene una proporción mayor del nivel de ingresos. Y ahí tenés un inconveniente. Si supera más del 40% de tu nivel de ingreso del alquiler, la verdad que cualquier cosa que te pase podés llegar a tener tensiones en materias de que no te termina alcanzando el nivel de ingresos. El segundo es alimentos. Después aparece cubrir otras deudas, ponerse al día con algunas otras deudas que evidentemente puede llegar a haber más complicaciones con respecto al escenario de tasas de interés hoy muy altas, y que obviamente hay que ser muy cuidadoso con la gestión de deuda de los bolsillos en la Argentina. Después aparece educación y en la lista de espera sobre el final esparcimiento e indumentaria. Es una de las prioridades que están finales dentro de la lista de prioridades que tiene obviamente los gastos de las familias en la Argentina. Solo el 20% llega a cubrir con su nivel de ingreso el mes completo. Si eso te sucede, tenés que estar muy agradecido porque estás dentro del 20% del promedio, de acuerdo a estos relevamientos, que es cierto, es una consultora privada, pero que lo hizo a lo largo y a lo ancho también de la Argentina. Un 86% no le alcanza, 14% no llega directamente a fin de mes bajo ningún tipo de posibilidades, ni siquiera con ayuda o asistencia o endeudamiento usando la tarjeta, y el 25% destina parte, el 100% cada vez que cobra, lo destina a pagar deuda, porque tiene casi hipotecado el nivel de salarios y de ingresos, y solamente el 11%, si el 20% llega a fin de mes, el 11%
tiene capacidad de ahorro y elige ahorrar, pero ojo con esto, Maxi, ahorran al final después de gastar todo. Una de las cuestiones que no te da mucha ventaja. El objetivo de generar un ahorro consciente es al principio del mes, pero bueno, solamente el 11% tiene capacidad de ahorro en la Argentina, un número que por supuesto refleja la dificultad que atraviesan los bolsillos a pesar de datos de inflación hacia la baja. Bueno, panorama complejo y sombrío, ¿no? Sobre todo por lo que estamos atravesando en materia económica y con la incertidumbre, el temor de saber hacia dónde va el plan económico con un escenario electoral de por medio como estamos planteando.